Familia, bienvenidos a Escalofríos, el canal donde los suscriptores se atreven a contar lo que nunca deberían de haber vivido. Si tú tienes una historia de terror, algo que te pasó a ti, a tu familia o a alguien de tu comunidad, te invito a que me la compartas. Puedes hacerlo entrando a nuestro grupo de Facebook, Historias Escalofriantes, donde todos los días recibimos testimonios nuevos. También puedes enviarla directamente al correo que te dejaré aquí en la descripción. Y si quieres seguirme en todas mis redes, te recuerdo que estoy en TikTok, Facebook, YouTube y Spotify, donde encuentras mis historias narradas en formato largo, corto y hasta tipo podcast. Te agradecería muchísimo si me sigues en todas las redes sociales, porque eso me ayuda a seguir creando más contenido para ti. Ahora sí, familia, prepárense, porque lo que están a punto de escuchar viene directamente de la gente, y lo que ellos vivieron no es cualquier cosa. Comenzamos. Mi nombre es Víctor, seré su narrador de esta noche, y ahora comenzaremos con las historias que nos mandaron ustedes. Esta historia nos la envía Mariana Torres desde Guanajuato. Dice que nunca creyó en brujas hasta lo que vio bajar en forma de luz por el cerro. Desde esa noche, jura que algo la sigue observando. Mariana vivía en una pequeña comunidad a las afueras de San Felipe, donde las casas están tan separadas que por la noche lo único que ilumina el camino es la luna. Desde niña, su abuelo le decía que no pasara cerca del Cerro de los Pozos cuando cayera el sol, porque ahí hay cosas que no deben verse. Ella siempre creyó que eran historias de gente mayor, relatos para asustar a los niños. Una noche de octubre, ya siendo adulta, regresaba caminando desde casa de una amiga. Eran casi las 11. El aire estaba frío y el silencio era tan profundo que cada vez que pisaba en una piedra se escuchaba como trueno. Para llegar a su casa tenía que rodear la base del cerro. Todo estaba oscuro, sin faros, sin gente, sin ruido, hasta que vio una luz. Al principio creyó que era alguien con una linterna, pero esa luz no se movía como algo normal. Estaba en la ladera del cerro, subiendo y bajando en línea recta, flotando. Luego se detenía y volvía a aparecer en otro punto más arriba, como si se teletransportara entre los arbustos. Mariana pensó que tal vez eran personas cazando o explorando, pero había algo extraño. La luz no iluminaba el entorno. Era como un punto brillante que no generaba claridad, solo un brillo seco en la oscuridad. Mientras avanzaba, escuchó un silbido largo, delgado, que parecía venir del aire mismo. Se detuvo, el silbido se repitió, esta vez más cerca. Ella volteó y vio que había otra luz, pero esta ya no estaba en el cerro. Estaba a unos 40 metros de distancia, detrás de unos mezquites. El corazón se le aceleró. Sintió como si la estuviera llamando. Apretó el paso, pero las luces empezaron a moverse. La del cerro bajó de golpe, cayendo en picada, pero no como un objeto, sino como si flotara en un camino invisible. La segunda luz avanzó hacia ella, a ras del suelo, zigzagueando entre la maleza, como si algo reptara. El silbido se transformó en un chillido, un sonido que no era humano, algo entre un lamento y una risa. Mariana corrió. Sentía el viento cortándole la cara, los ojos llorosos y atrás ese chillido horrible que subía y bajaba de tono. Por un momento pensó que la luz se alejaba, pero cuando volteó, la vio a solo unos metros. Fue ahí cuando lo vio. La luz dejó de ser luz, se abrió como si se partiera, y de adentro salió la figura deformada de una mujer de piel gris, ojos rojizos y cabello larguísimo que le cubría la mitad del cuerpo. Tenía brazos demasiado largos, como si se estiraran al moverse. Caminaban con tropeza, arrastrando los pies y sonriendo. Mariana gritó y corrió como nunca en su vida. A lo lejos vio la silueta de su casa. Su mamá estaba en la ventana, porque dijo que sintió una pesadez minutos antes. Cuando vio a su hija, abrió la puerta de inmediato y la jaló hacia adentro. Mariana cayó al piso llorando. La luz quedó fuera, moviéndose de un lado a otro, como buscando por dónde entrar. Su abuelo llegó corriendo desde su cuarto y sin preguntar nada le dijo: «No salgas, no voltees, no nombres lo que viste». Mariana aseguró que esa noche, mientras intentaba dormir, siguió escuchando el silbido afuera, rondando la casa, y que desde entonces, cada ciertos días, vuelve a ver las luces en el cerro. Pero ahora sabe que no son luces, son brujas. Muy impresionante tu historia, amiga. Fue muy difícil lo que te tocó vivir y qué bueno que libraste de este terrible episodio. Espero que te encuentres bien tú y toda tu familia. Familia, pasamos a la siguiente historia. Este testimonio nos lo manda Diego Ramírez. Desde un pequeño pueblo en Oaxaca, asegura que lo que caminó sobre su techo no era un animal y que estuvo a instantes de entrar a su casa. Diego vivía con su esposa y sus 2 hijos en una casa de lámina, como muchas en los pueblos alrededor de Mihuatlán. La casa era sencilla, 2 cuartos, una cocina, un patio trasero y un corral con gallinas. Él trabajaba largas jornadas en el campo, así que dormía profundamente, o eso creía, hasta aquella madrugada en la que entendió
que no todo lo que camina sobre un techo es un animal. Todo comenzó a las 3 de la mañana. Diego se despertó porque escuchó un ruido extraño arriba de su cuarto. Era como pasos, pero no humanos. Eran pasos lentos, arrastrados, como si algo muy pesado caminara sobre la lámina en talones. Primero pensó que era un tlacuache o un gato. En su zona se subían animales todo el tiempo, pero esos pasos tenían ritmo. Paso, pausa, paso arrastrado y luego el sonido de algo respirando. Diego se incorporó confundido. Su esposa dormía, sus hijos también. El ruido continuaba. De pronto los pasos se movían hacia el cuarto de los niños. Diego salió de la cama de inmediato, tomó un machete que guardaba junto a la puerta y salió al patio para ver qué ocurría. Afuera hacía frío, el aire olía a tierra mojada y el cielo estaba completamente despejado. Cuando levantó la mirada hacia el techo, vio una sombra, una figura encorvada, femenina, con el cabello larguísimo colgando hacia un costado. El corazón se le paralizó. La sombra se inclinó, como si intentara mirar hacia adentro de la casa a través de una pequeña abertura entre las láminas. Diego se armó de valor y gritó: «¡Bájate de ahí!». La cosa se movió, pero no huyó. Se arrastró hacia la orilla del techo, dejando ver una mano, demasiado delgada y con dedos larguísimos, casi como garras. La piel era grisácea, reseca, y parecía no tener uñas, sino algo más duro, más puntiagudo. Diego sintió que se le helaba la sangre. Entonces escuchó la voz, una voz rasposa, agrietada, que salió desde arriba. «¿Tienes niños?». Diego retrocedió un paso. La sombra se desplazó sobre la lámina y cada movimiento hacía crujir el metal como si estuviera a punto de romperse. Él sabía lo que eran esas cosas. Los viejos del pueblo siempre hablaban de mujeres que se convertían, que buscaban recién nacidos o niños pequeños. Brujas. Diego levantó el machete. Con el pulso tembloroso, gritó otra vez, pero esta vez con miedo real: «¡Lárgate de aquí!». La figura se agachó, se apoyó en las manos, mostrando por fin parte del rostro. Ojos hundidos, negros como pozos, la boca estirada, demasiado ancha, como si se hubiera roto para poder sonreír. Sonrió como si ya hubiera elegido a quién llevarse. Diego intentó acercarse, pero la figura se deslizó hacia el otro extremo del techo, y luego, sin saltar, sin correr, sin ningún movimiento brusco, simplemente desapareció del borde, como si hubieran volado o se hubiera desvanecido en el aire. El silencio fue inmediato, un silencio tan profundo que hasta las gallinas dejaron de moverse. Diego regresó corriendo al interior de la casa. Entró al cuarto de sus hijos. Ambos estaban dormidos, pero el bebé, de apenas 6 meses, tenía la cobija tirada y el brazo completamente frío. Su esposa despertó y lo vio temblando. Él no quiso decirle todo, solo murmuró: «No abras la ventana, no esta noche». A la mañana siguiente, los vecinos comentaban que varias casas habían amanecido con marcas en las láminas, como arañazos largos. Una señora dijo que escuchó algo arrastrándose por su techo también, pero pensó que era el viento. Otra juró haber visto una bola negra saltar entre las casas. Esa noche, Diego compró cruces de palma y las puso entre las ventanas. No era supersticioso, pero sabía que cuando un mal espíritu te reconoce la voz, puede volver. Los días siguientes no pasó nada, ni ruidos, ni sombra, ni pasos. Hasta una semana después, a las 3 de la mañana, la misma hora, algo golpeó la lámina del cuarto de los niños. No fueron pasos esta vez, fue un solo golpe, seco, fuerte, como si alguien hubiera caído sobre el techo de pie. El bebé comenzó a llorar de inmediato. Diego se levantó con el machete, temblando, sabiendo que aquello no había terminado, y desde entonces dice que cada tanto, en noches frías, sigue escuchando pasos arriba, pero ya nunca sale, porque ahora sabe que lo que camina ahí arriba no busca asustarlo a él, sino que busca a los niños. Muy aterradora esta historia. Son historias que te cuentan en los pueblitos, especialmente de Oaxaca. Son muy populares estas historias. Dicen que cuando el río suena es porque agua lleva. Espero que estés bien, amigo, y que tus hijos también estén bien. Gracias por compartir tu historia. Familia, pasamos a la siguiente historia. Esta historia la comparte José Luis Herrera, un vaquero de Chihuahua, que aceptó contarlo solo si no revelábamos la ubicación exacta de su rancho. Dice que lo que vio aquella noche no puede explicarse con nada natural. José Luis era un vaquero de los de antes, de esos que se levantan antes del sol, prenden el café en una fogata y salen a revisar el ganado mientras el aire todavía huele a frío. Vivía en un rancho aislado, rodeado de cerros y matorrales, donde las noches son tan oscuras que la luna es lo único que te acompaña. Llevaba meses preocupado por su caballo preferido, un alazán llamado Trueno. Era fuerte, rápido y obediente, pero 2 veces en una semana José Luis lo había encontrado débil, tembloroso y con unas marcas extrañas en el cuello, como si algo le hubiera chupado la sangre, pero sin herida abierta, sin sangre derramada, sin explicación. Los viejos del rancho le dijeron que tuviera cuidado, que cuando a un animal lo dejaban así, no era cosa de coyotes, era cosa de brujas. José Luis no creía en eso, hasta que la tercera vez vio algo que sí lo hizo creer. Una madrugada salió más temprano de lo normal porque escuchó a Trueno relinchar. No era un relincho normal,
Era un chillido de miedo, como si lo estuvieran lastimando. José Luis agarró una lámpara de mano y una escopeta y se fue directo al corral. Pero cuando llegó, vio algo que lo dejó paralizado. Trueno estaba tirado, respirando con dificultad. Sus ojos estaban muy abiertos, como si hubiera visto algo imposible. Junto a él había una sombra grande, encorvada, con algo que parecía cabello muy largo cubriendo su rostro. José Luis pensó que era un animal extraño, quizá un puma, pero cuando la figura levantó la cabeza, no había ojos, solo dos cavidades negras y una boca demasiado grande que no se movía al respirar. La cosa estaba encima del caballo, como si lo estuviera absorbiendo. José Luis le gritó: ¡Suéltalo! La criatura volteó hacia él, pero no con la cabeza. Giró todo el torso, como si su columna no tuviera huesos. Eso lo hizo retroceder. La lámpara comenzó a parpadear. Entonces la criatura se levantó lentamente, mostrando que tenía las piernas torcidas, como si fueran patas de ave. Su piel era casi transparente y se le veían las venas oscuras corriendo por todo su cuerpo. José Luis levantó la escopeta, pero la bruja abrió la boca y lo que salió no fue un grito, fue un sonido como el chillido de un cerdo mezclado con el llanto de un bebé. Ese ruido lo aturdió. De pronto, algo más ocurrió. Desde el cerro, una luz apareció, una luz roja. No era un vehículo ni una fogata, era una esfera que subía y bajaba entre los árboles. La bruja respondió a esa luz con el mismo chillido, como si se estuvieran comunicando. José Luis aprovechó el momento para disparar, pero en cuanto jaló el gatillo, la criatura se impulsó hacia atrás de una manera imposible. No corrió, se deslizó, como si flotara a ras del suelo. El disparo no le dio. La criatura soltó un chillido que le perforó los oídos. La luz roja del cerro bajó más rápido de lo que cualquier vehículo podría. En cuestión de segundos, estaba sobre las copas de los mezquites. La bruja del corral se movió hacia esa luz, como si la estuviera guiando. José Luis intentó seguirlas con la lámpara, pero la luz volvió a parpadear hasta apagarse. Todo quedó a oscuras. Entonces, desde la oscuridad, escuchó el trote de algo, pero no eran cascos de caballo. Era un trote irregular, como si patas y manos caminaran juntas. La luz roja se elevó al cielo y desapareció. La criatura también. José Luis corrió hacia Trueno. El caballo seguía vivo, pero apenas. Su respiración era muy débil y su cuerpo estaba frío. Cuando José Luis revisó su cuello, notó las mismas marcas, hundidas, sin sangre, como si algo lo hubiera drenado por dentro. Trueno murió 2 días después. José Luis enterró al caballo detrás del rancho. Ya no volvió a dudar de las historias de brujas, y desde ese entonces, cada vez que ve una luz en el cerro, corre a encerrar al resto del ganado, porque él asegura que lo que se llevó a su caballo no fue un animal, fue una bruja, una que sigue rondando en busca de otro cuerpo caliente para alimentarse. Muy escalofriante esta historia, amigo. Yo nunca había escuchado que las brujas buscaran a los animales, y pues yo fui criado en un rancho también y sé lo que son capaces los rancheros. O sea, no tienen miedo los rancheros. Si algo se mete con sus propiedades, sus animales o cualquiera de sus propiedades, se las ve con ellos. Y pues en los ranchos es muy común de que carguen con armas y sí le disparan a todo lo que se mueva si creen que es peligro. Muchas gracias por mandarme tu historia, amigo. Y pues no salió el nombre de este pueblo, como quedamos. Muchas gracias. Familia, vamos a pasar a la siguiente historia. Este relato nos lo envía Camila Domínguez desde una comunidad cercana a los manglares de Veracruz. Asegura que algo se esconde cada noche en un viejo árbol de higueras y que no es humano. Camila vivía en una zona de Veracruz donde los manglares se mezclan con pequeñas parcelas, gallineros y casas hechas de madera y lámina. Era un lugar tranquilo, pero lleno de supersticiones. Siempre escuchó que las higueras viejas atraían cosas malas, duendes, nahuales, espíritus y brujas. Ella nunca creyó en eso, hasta que una noche vio algo que no debería de haber visto. A unos 20 metros de su casa había un árbol de higueras enorme, retorcido y tan oscuro que ni la luna lograba atravesar su sombra. Este árbol siempre le dio mala espina, pero las gallinas del rancho parecían obsesionadas con él. Algunas noches se paraban a mirarlo, otras se escondían como si algo hubiera salido de ahí. Una noche de calor húmedo, Camila salió alrededor de las 11 para tirar agua sucia al patio. En cuanto abrió la puerta, escuchó a los perros ladrar desesperados. Ladraban hacia el árbol, pero ladraban raro. No era un ladrido de advertencia, sino uno de miedo, como si estuviera viendo algo que no debería de ver. Camila los regañó desde lejos. «¡Cálmense! ¿Qué tienen?». Pero al acercarse, los perros se hicieron hacia atrás, con el lomo levantado y los dientes expuestos. Eso la puso nerviosa. Dirigió la mirada hacia las sombras del árbol y entonces lo vio. Había una figura sentada en una de las ramas más bajas, una silueta delgada, con las piernas colgando y el cabello cayendo por delante del rostro. Al principio pensó que era una mujer, quizás alguna vecina o alguien perdido, pero la postura era rara, demasiado rígida.
Además, ¿quién estaría sentada ahí a esa hora? Camila sintió un escalofrío correrle por la espalda. Quiso entrar a la casa otra vez, pero justo cuando dio un paso hacia atrás, la figura movió la cabeza lentamente hacia un lado, como si apenas acabara de notar su presencia. Los perros empezaron a gruñir con más fuerza. Uno incluso retrocedió, llorando, cosa que jamás había visto. La figura en el árbol se puso de pie, pero no se puso de pie como una persona. Se levantó sin apoyarse, como si todo su cuerpo flotara hasta enderezarse. El cabello cayó hacia atrás, revelando un rostro pálido, pero extraño. No tenía expresión. Los ojos eran demasiado grandes y negros, sin brillo. La boca era pequeña, pero se estiraba un poco más de lo normal cuando respiraba. Camila sintió que el aire cambiaba. La temperatura bajó. La figura bajó del árbol, pero tampoco bajó como una persona. Sus piernas se doblaron hacia atrás, como las de un ave gigante. Cada paso era un chasquido, como huesos quebrándose. Los perros empezaron a retroceder, pero no huyeron. Gruñían mientras la criatura caminaba hacia ellos. Uno de los perros, el más bravo, se adelantó para defender la casa y desapareció detrás del árbol. Camila gritó: «¡Toby, regresa!», pero no hubo respuesta. Solo un chillido bajo, mojado, como si algo estuviera siendo arrastrado. Entonces la criatura se detuvo. Se quedó a la mitad del camino entre el árbol y la casa. Giró lentamente la cabeza hacia Camila, tan lentamente que parecía que el cuello se iba a romper. La boca se estiró hasta convertirse en una sonrisa enorme, anormal, que no correspondía a ningún ser humano. Fue ahí cuando Camila lo entendió. Eso no era una mujer, era una bruja, una que usaba el árbol como punto para transformarse. Ella retrocedió hacia la casa, temblando, cerró la puerta con seguro y apagó todas las luces. Desde adentro escuchó cómo una bruja caminaba por el patio, respirando fuerte, moviendo los pies en la tierra. De pronto, algo raspó la ventana, como uñas, lentas, larguísimas, trazando líneas desde arriba hasta abajo. Camila se quedó quieta, sin respirar. Entonces escuchó una voz áspera, rota: «Te vi». Camila se tapó la boca para no gritar. La bruja caminó alrededor de su casa durante casi 10 minutos, hasta que volvió al árbol y se trepó con la misma postura torcida con la que había bajado. A la mañana siguiente, Toby seguía sin aparecer, y en la base de la higuera había marcas, como si algo hubiera escarbado la tierra con manos demasiado largas. Desde entonces, Camila no sale de noche, y cada vez que el viento mueve las ramas del árbol, jura escuchar la voz repetir: «Te vi». Qué tenebrosa está esta historia, amiga. La verdad, muy delicado. Se llevó a tu perro. Y creo que tener un árbol afuera de tu casa, que es el punto de transformación de una de estas brujas, es algo terrorífico y que sabes que ahí va a estar siempre. Espero que estés bien. Lamento mucho lo de tu perro. Y son cosas que pasan cuando uno no conoce de este tema. Muchas gracias por estar aquí y mandar tu historia. Bueno, familia, pasamos a la siguiente historia. Esta historia nos la escribe Luis Fernando Gómez desde Guatemala. Él insiste en que la mujer que vio en aquel callejón no era una anciana normal y que logró escapar solo porque alguien más abrió su puerta a tiempo. Luis Fernando trabajaba como repartidor en la ciudad de Guatemala. Su turno siempre terminaba tarde, entre 8 y 9 de la noche, pero él vivía en una colonia donde las calles eran estrechas y había que caminar varios minutos desde la parada del bus hasta llegar a su casa. Aunque le daba un poco de miedo pasar por ciertos callejones, ya estaba acostumbrado. Era parte de su rutina. Pero una noche, mientras caminaba por el callejón de la 14 Avenida, un pasillo largo, silencioso y mal iluminado, sintió algo extraño desde el primer paso. El ambiente estaba demasiado quieto. Ni perros, ni radios encendidos, ni gente platicando, nada. Solo su respiración y el eco de sus tenis. Al llegar a la mitad del callejón, vio algo que lo hizo detenerse. Una anciana estaba parada al fondo, como si los estuviera esperando. Tenía un vestido viejo, largo, color café, y el cabello blanco, ralo, enmarañado. La mujer no se movía, solo estaba ahí, mirándolo, o al menos eso creyó él. Luis Fernando tragó saliva. No había forma de rodear. El callejón era demasiado angosto, y pasar por un lado de ella le daba escalofríos. Aún así, avanzó lentamente, fingiendo que no era nada. Cuando estuvo a unos 10 metros de distancia, la anciana habló: «Mijo, ¿me ayudas?». La voz era débil, pero no sonaba humana. Sonaba como si varias voces hablaran al mismo tiempo, susurrando dentro de una garganta que ya no servía. Él respondió temblando: «¿Qué necesita, señora?». La anciana levantó la cabeza y ahí fue cuando cambió todo. Sus ojos no eran ojos, eran dos huecos negros, brillosos, profundos, como si no tuvieran fondo. La boca era demasiado grande para su rostro, hundida, oscura, casi como la de un animal. Luis Fernando dio un paso hacia atrás. La mujer dio uno hacia adelante, pero la forma de caminar no era normal. Sus rodillas se doblaban hacia adentro,
como si estuvieran quebradas. Cada paso hacía un ruido del hueso, un crujido, un chasquido. «No te vayas», dijo la voz múltiple. Luis quiso correr, pero la mujer avanzó más rápido de lo que parecía capaz. Un segundo estaba a 10 metros, el siguiente a 5. Luis se pegó a la pared, respirando agitado. El callejón parecía cerrarse y las luces de los postes empezaron a parpadear. La anciana extendió los brazos. Las manos no eran manos, eran garras, dedos larguísimos, huesudos, con uñas afiladas, casi transparentes. Luis gritó: «¡Ayuda, por favor!». Pero nadie salía, nadie escuchaba. La anciana dio otro paso y otro. La sonrisa se estiró tanto que parecía que la piel se le iba a desgarrar. Luis intentó correr hacia atrás, pero chocó con una reja. La mujer estaba a 3 metros, luego a 2, luego a 1. Él pudo sentir el olor a tierra húmeda y a carne vieja que salía de su boca. Y entonces todo pasó en segundos. Un portón a su izquierda se abrió de golpe. Un señor gritó: «¡Muchacho, adentro, rápido!». Luis se lanzó sin pensarlo. El hombre cerró el portón. Justo cuando la anciana llegó frente a él, algo golpeó la lámina con fuerza, como si las garras intentaran arrancarla. Luis cayó de rodillas, temblando. El hombre le dijo en voz baja: «No mires por la rendija, no le contestes, no hables». Pero Luis alcanzó a escucharla del otro lado, una risa lenta, arrastrada, como si estuviera disfrutando del miedo. Después escucharon pasos, pero no pasos normales, pasos en el techo, en las paredes, como si la cosa pudiera caminar por cualquier superficie. El hombre apagó todas las luces. Ambos se quedaron quietos en la oscuridad, escuchando cómo la criatura se movía alrededor del portón, raspando, olfateando, susurrando. «Abrí, mijo». La voz no paró hasta después de 15 minutos. Luego los pasos se alejaron y el silencio volvió. El hombre le ofreció agua a Luis y le dijo: «Aquí esas cosas aparecen cuando alguien pasa solo por el callejón. No es la primera vez, ni será la última». Luis no habló, no podía. Cuando salió de la casa, media hora después, el callejón estaba vacío. Pero en la pared había marcas profundas. No parecían de uñas humanas, sino de algo más largo, más filoso. Esa noche, al llegar a su casa, su mamá le dijo que traía la camisa rota en el pecho y un olor a tierra húmeda muy fuerte. Luis no volvió a pasar solo por el callejón, y cada tanto, cuando camina de noche, jura escuchar una voz detrás de él que le dice: «Mijo, ayúdame». Pero él ya sabe que no debe voltear. Muy buena historia la tuya, amigo, muy impresionante, y qué buena onda del señor que te ayudó. O sea, él ya sabía que algo estaba pasando. Muchas personas por miedo ni siquiera abrirían la puerta, pero qué bueno que él te ayudó y saliste de eso. Muy buena tu historia, amigo, me gustó bastante. Espero que estés bien. Bueno, familia, y así llegamos al final de estas historias enviadas por ustedes, la comunidad de Escalofríos. Si tú tienes una experiencia real de terror, algo que nunca pudiste explicar o que todavía te sigue atormentando, recuerda que puedes compartirla conmigo entrando al grupo de Facebook Historias Escalofriantes. Ahí recibo muchos de los testimonios que aparecen en este canal. También puedes enviarla directamente al correo que te dejo aquí abajo en la descripción. Te recomiendo que me sigas en TikTok, Facebook, Spotify y YouTube, donde encuentras todo mi contenido narrado en diferentes formatos para que no te pierdas ninguna historia. Recuerda, mi nombre es Víctor, soy tu narrador y gracias por acompañarme en esta noche de escalofríos. Descansa, si es que puedes dormir.